Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en estos últimos episodios hemos hablado acerca del tema del nuevo nacimiento. Hemos visto en qué consiste el nuevo nacimiento, de quién depende, por qué necesitamos nacer de nuevo. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos nacer de nuevo. En el libro de Juan, en el capítulo 3, Jesús habla con Nicodemo, que era un principal de los judíos, fariseo, un líder importante en Israel. En los versículos 5 y 6, Jesús le dice: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí le está hablando de un nacimiento espiritual. Él no nos está hablando de un nacimiento físico, que es el que ya todos los seres humanos que estamos en la tierra experimentamos. Y Él aclara, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. Aquí nos está diciendo que necesitamos bautizarnos en agua y en el Espíritu Santo para poder conocer, ser parte y vivir en el reino de Dios. Aquí hablamos de la parte espiritual, no de la parte física. No está hablando del alma, sino del espíritu. Vamos a enfatizar un poco acerca del bautismo en agua. Juan el Bautista vino preparando el camino del Mesías, quien venía detrás de él. En Marcos 1, 3 y 4. Él hace un llamado al arrepentimiento y bautiza a la gente. En Mateo 3:11, Juan dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de Juan no era una ceremonia vacía, era un acto público donde las personas reconocían su pecado y lo confesaban, se volvían a Dios y seguían esperando la venida del Mesías. Ese Mesías que habían estado esperando por tanto tiempo. ¿Qué producía el bautismo en ellos? Confrontar su vida doble, su fe escondida, su vida vivida en Dios pero sin obediencia. En Mateo 3:6 dice que eran bautizados por Juan en el Jordán. Y finalmente el Mesías aparece en escena y es bautizado por Juan, aunque él no tenía pecado. Él no se bautizó porque necesitara el bautismo de arrepentimiento, porque no había pecado en él. Se bautizó para identificarse con el plan del Padre y con el pueblo al que venía a redimir, además de la justicia de Dios. En su bautismo aparecen 3 manifestaciones importantes. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende sobre él y el Padre habla desde los cielos, la Trinidad reunida. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Aunque Jesús estaba en la tierra como humano y no como Dios, pero allí estaba la Trinidad reunida, el Hijo obedeciendo el plan divino. Así que Jesús es bautizado tanto en agua como en espíritu. La palabra griega para bautismo es baptizo, que significa sumergir, introducir en, lavar, empapar o identificar con algo. Espiritualmente, esta palabra nos comunica la idea de ser introducidos en Cristo, en una nueva realidad espiritual. No es simplemente un contacto con el agua, implica un lavamiento de todo el pecado.
la maldad del corazón. Es una inmersión en Él, en su reino. Es una identificación con Él en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección, porque Él está llevando nuestros pecados. Y así como Él se identifica con nosotros pecadores, nosotros nos identificamos con Él en su justicia. Y a la vez implica pertenencia, porque en Gálatas 3:27 nos dice: todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Ahora le pertenecemos a Él. Esto nos habla de la vida de Jesús morando en nosotros, de la vida de Cristo. El bautismo no nace de una tradición humana, sino de un mandato del Señor. Y esto lo vemos en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como apareció en el bautismo de Jesús la Trinidad, esto nos muestra que también la Trinidad está comprometida con cada uno de nosotros. Este bautismo de arrepentimiento nos está hablando de un cambio de mente y cambio de dirección del camino que llevamos. Este es un bautismo de arrepentimiento y no de remordimiento. El que realmente está arrepentido no vuelve a pecar más, sino que toma una dirección diferente. Este bautismo es una fe pública de nuestra conversión a Jesús y confesión y nuestro regreso a Dios. Después de la muerte y resurrección de Jesús, el bautismo en agua adquiere una profundidad mayor. El bautismo en agua es una identificación con la muerte y resurrección del Mesías. En Romanos 6, del 3 al 8 nos dice: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos fuimos bautizados para reunirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados con Él para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él también en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere ha sido liberado del pecado. Entonces, según este mensaje del apóstol Pablo, podemos resumir: primero, que al participar en su muerte fuimos muertos al pecado. Segundo, cuando somos sepultados con Él, nuestro viejo hombre es sepultado. Y tercero, en su resurrección, nosotros también resucitamos y nacemos a una vida nueva. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue crucificada con Él, porque para eso murió Él, para cargar con la esclavitud que teníamos sobre el pecado, para pagar la sentencia de la raza humana y para limpiarnos con su sangre. En Marcos 4:16 Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él nos está ofreciendo un reino al que solo vamos a poder llegar si nacemos de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer? Del agua y del Espíritu. En resumen, el bautismo en agua está asociado con arrepentimiento y perdón de pecados. Pero ese arrepentimiento es no volver a hacer lo malo que hacíamos. También es una señal de nuestra confesión de fe en Jesús.
es una identificación con Cristo en su muerte, muriendo al pecado, en su sepultura, donde nuestro viejo hombre es sepultado con Él, y en su resurrección, porque nacemos a una vida nueva. Es también un rompimiento de esa naturaleza de pecado en la que veníamos, y una entrada a formar parte de su reino, el reino de aquellos en los cuales Él viene a habitar. Así que si queremos la habitación de Jesús en nosotros, necesitamos nacer de nuevo. Oremos. Gracias, Señor, por lo que el bautismo en agua significa. Gracias por identificarte con nosotros en nuestro pecado. Gracias por sepultar nuestro viejo hombre y llevarnos a una vida nueva. Gracias por librarnos de esa naturaleza de pecado y darnos vida nueva y mostrarnos ese reino en el cual quieres que vivamos. Gracias por amarnos tanto y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo por amor. Te adoramos y te bendecimos por la obra redentora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este episodio haya sido de bendición para ti. Dios te guarde. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.